PRINCE 2 en la temática de planes. ¿Por qué planificamos en proyectos, ¿no? En general, ¿por qué se planifican? Básicamente por tres motivos. Primero, un plan es un medio de comunicación y de control. Al elaborar un plan, nos estamos comunicando con nivel de dirección. El plan del proyecto lo elabora el jefe de proyecto, como lo vimos, y es elevado a nivel de dirección. Y es un mecanismo de comunicación. En el plan le estás diciendo qué actividades van a haber en un proyecto, qué productos se tienen que entregar, cuánto va a durar la elaboración de cada producto, cuánto va a costar, ¿no? Y por ende, al entregarle eso al cliente o al nivel de dirección, también es un mecanismo de control, porque dijimos que el plan de proyecto, ¿quién lo maneja? El nivel de dirección. Nosotros con el plan de proyecto, el ejecutivo o el cliente controla el desempeño o el progreso del proyecto. Y el plan de fase, lo mismo, controla ¿cómo se llama? El desempeño en la fase. ¿Okay? También es una manera de garantizar nuestros compromisos. Nuestro compromiso es entregar el proyecto según el costo, plazo, calidad, beneficio, riesgo, ¿no? Especificado con nuestras respectivas tolerancias. Ese es nuestro compromiso. Y obviamente sirve como una línea base para medir nuestro desempeño. Si no tenemos una programación, ¿cómo podemos saber que el proyecto ha sufrido una excepción, ¿no? Y se tiene que ampliar? Si no tenemos un presupuesto, ¿cómo sabemos que lo que estamos contratando está bien o no? Nunca empezaríamos una contratación sin saber cuánto es lo que debería costar el adjudicar ese paquete, ¿no? Es lo primero que hacemos, ¿no? Vamos a visitar vamos a visitar las estructuras, pero tenemos que saber cuánto es lo que cuesta ese paquete, ¿no? Cuánto es lo que esperamos al momento de que nos entreguen las propuestas. ¿Okay? Entonces, hay varios niveles de plan. El plan corporativo del programa es un plan que se maneja a nivel de dirección, a nivel de alta gerencia. Puede ser, por ejemplo, un plan estratégico. Plan estratégico puede ser un plan corporativo. Las empresas también pueden manejar portafolios de proyectos, también está a ese nivel, ¿no? Y por ende no forma parte del proyecto. En el nivel de dirección tenemos el plan del proyecto, ¿no? Y como comentamos, lo ejecuta el jefe de proyecto, pero lo controla el nivel de dirección, lo controla el ejecutivo o la junta. Al inicio tenemos un plan de fase. Este plan de fase también es elaborado por el jefe de proyecto, ¿okay? Y usualmente ese plan de fase, digamos, el nivel corporativo del programa te da el inicio, te gatilla y te aprueba el inicio del proyecto. Este plan de fase, ¿qué dijimos? Se hace al terminar la fase de inicio, ¿correcto? ¿Cierto? Y usualmente esa fase se termina cuando tenemos todos los objetivos claramente definidos y sus tolerancias, ¿no? Los objetivos del proyecto pueden estar definidos en base a costo, alcance, calidad, plazo, riesgo, beneficio. Son 7 tipos de objetivos que ese proyecto debe tener. No los 7, como dijimos la pasada, no los 7 tienen que estar cuantificados. De repente tú solamente con 3 o 4 objetivos manejas tu proyecto y es suficiente. ¿Okay? El plan de proyecto es un plan macro que abarca todo el proyecto. El plan de fase, como dijimos, se hace en los límites de fase y abarca el periodo por el cual dura la fase y es un plan a mayor detalle. No, ¿por qué yo no debería hacer un plan detallado a nivel de proyecto? Porque el proyecto sufre muchas modificaciones, entonces no tengo por qué planificar actividades que no corresponden a la ejecución en un mediano plazo. Llámese que un mediano plazo lo que va a ejecutar durante la fase. No tendría mucho sentido, ¿no? Y en el nivel de entrega tenemos los planes de equipo, que son los planes que nos entregan. Por ejemplo, si contratamos a una contratista para ejecutar algo, lo que nos va a entregar antes de adjudicárselo, o lo que es materia de evaluación por parte nuestra, es su cronograma, ¿no? Su plan de trabajo. Eso es el plan del equipo de la contratista, lo que se llama PRINCE. Es otro nombre, pero ninguno de ustedes adjudica algo si no tiene
cuando hacen una licitación, ¿qué es lo que piden como parte de la propuesta técnica? Plan de trabajo, plan de calidad, plan de seguridad, cronograma, ¿no? Equipo, organigrama, costos, todo eso es el plan del equipo. Y en base a eso ustedes deben controlar el desempeño de ese paquete de trabajo o el paquete de contratación. Y eventualmente, si se produce una excepción, se elaboran planes de excepción según se debe. ¿Okay? Un plan de excepción, podemos tener un plan de excepción, un plan de fase de excepción que altera, o sea, que reemplaza una fase, pero también podemos tener un plan que ya afecta el nivel de proyecto y podemos tener un plan de excepción a nivel de proyecto. ¿Ok? A ver, vamos a ver. Por ejemplo, imagínense que estoy en una fase de construcción 1, que vamos a llamar, y esa fase dura 4 meses. ¿Okay? Obviamente tengo un plan de fase, ¿no es cierto? De 4 meses, detallado, todo eso. Y se produce en el mes 2, se produce una excepción. No sé, una paralización por un tema sindical, y digamos 7 días está parada la obra y se produce un atraso en el plazo de esa fase de 7 días, todo se cobra 7 días. Entonces nosotros hacemos generamos un issue, ¿no es cierto? Ese issue le llega al cliente, el cliente te dice, bueno, dame más detalles, dime exactamente en qué impacta, generamos un informe de excepción, ¿no es cierto? Y el cliente dice, bueno, ok, si es verdad, pues se impacta en 7 días. Ahí lo que se hace es un plan de excepción. ¿Ok? Pero actualmente tenemos un plan vigente que tenía una duración de 4 meses, de los cuales ya corrió 2 meses, ¿no es cierto? Y me quedan 2 meses más por ejecutar. Entonces el plan de excepción es un plan que corre a partir de que se da la excepción hasta que termina la fase. Es decir, sería un plan de excepción por 2 meses y 7 días. Y ese plan de excepción por eso reemplaza al plan de fase que estaba vigente, ya no estaría vigente, sino este plan de fase murió en esos 2 meses y después por los 2 meses más 7 días entra a correr el plan de excepción. ¿Ok? ¿Se entiende o no? Pero yo entré en como que fin de fase o ya no, solamente quedaría en esa. Haces tu plan de excepción y cuando termina tu nueva fase, que ahora va a durar 2 meses, 4 meses y 7 días, haces tu informe de fin de fase y luego planificas tu fase siguiente. ¿No? Los planes, como les comenté, forman parte de la columna vertebral de la comunicación en el proyecto. No hay comunicación si no tenemos planes, ¿no? Porque nunca va a estar claro cuánto va a durar el proyecto, cuánto va a costar. Y cuando mandemos los issues sobre qué línea base estamos midiendo el impacto, si no se tiene un plan. Los planes de equipo, PRINCE te dice el plan de proyecto y el plan de fase, incluyendo los planes de excepción, son obligatorios. Los planes de equipo no son obligatorios. ¿Okay? Pero para nosotros sí. Nosotros, como los planes de equipo son paquetes de contratación, para nosotros, o sea, si no tenemos un plan de cómo vamos a contratar, ¿no? Pero para PRINCE dice que los planes de equipo no son obligatorios. ¿Hasta ahí alguna consulta? ¿Está claro el plan? ¿Quién lo genera? ¿Hasta quién se le dirige? ¿No es cierto? ¿Está claro lo del plan de excepción? Como les comenté, si se produce la excepción. Sí, Rafael. El plan del proyecto abarca ya todo. Todo el proyecto. Pero más no la parte del inicio, el plan de... No, incluye... ya, es una muy buena pregunta. El plan de proyecto, efectivamente, se aprueba terminada la fase de inicio, ¿no es cierto? Y, digamos, entra a correr a partir de la fase de inicio en adelante. Pero recuerda que la fase de inicio forma parte de tu proyecto.
Entonces, sí, el detallado de cuánto finalmente duró la fase de inicio, digamos que al inicio nosotros pensamos que la fase de inicio iba a demorar 2 meses. ¿Okay? Y en verdad demoró 3. Entonces, en tu plan de proyecto tú vas a indicar que la fase de inicio demoró 3 meses y ya no 2. O sea, la fase de inicio está detallada en el plan de proyecto, se indica cuánto finalmente duró, pero obviamente el plan de proyecto empieza a correr a partir del término de la fase de inicio adelante, ¿no? Es una buena pregunta y digamos, me ayuda a aclarar el programa. ¿Cómo se empieza algo si no se tiene un plan? ¿No es cierto? Porque cuando empezamos, yo le dije, ¿no? Cuando termina la fase de inicio es que se aprueba el plan de proyecto, ¿no? Y ahí la respuesta está en el enfoque del proyecto. ¿Okay? PRINCE 2 considera que al inicio del proyecto uno empieza con un brief del proyecto, con un project brief, que yo le llamo, y ese project brief contempla un enfoque del proyecto. El enfoque te dice en cuántas fases se va a hacer el proyecto y cuánto va a durar, en base a la información que se ha recibido, que se tiene al inicio del proyecto. ¿Okay? Para nosotros, ¿cómo es? Nosotros cuando empezamos un proyecto le hemos hecho llegar al cliente una propuesta técnica y económica, ¿no es cierto? Esta propuesta técnica y económica contempla fases de gestión y contempla duración de fases y actividades y productos que se van a entregar, que es lo que nuestra área comercial elabora en base a lo que el cliente nos ha alcanzado como información. Y con eso empezamos nuestro servicio. Lo que considera PRINCE es que los primeros meses justamente esa información que el cliente ha dado se va a comenzar a ajustar y se va a comenzar a mover. Y una vez que ya tienes el anteproyecto validado, tienes claridad de los plazos, claridad de los costos, ahí es que cierras tu plan de proyecto. Mientras tanto, durante la fase de inicio, ustedes se van a mover, van a gestionar en base a la propuesta técnica que incluye ya el enfoque del proyecto. ¿Se entiende o no? La fase de inicio es como la fase gris, es donde lo único que se tiene como válido es la propuesta técnica, que la empresa lo elabora en base a lo que el cliente le ha entregado. Cuando termina la fase de inicio se verá si la propuesta técnica realmente coincidía o no con lo que realmente el proyecto necesita. Y ahí es donde ya vienen las aprobaciones. Por eso que el cliente es importante que el cliente apruebe el plan del proyecto porque también está aprobando alguna desviación de nuestra propuesta. ¿No? Una consulta. Sí. Dice el plan de la fase de inicio. Sí. El plan de la fase de inicio se hace el inicio para ver cómo se va a hacer toda la etapa de inicio. Pues es el final. Hay un plan PRINCE contempla un plan de fase de inicio, que es el Project Brief, que es lo que les estoy diciendo. Y que para nosotros es nuestra propuesta técnica. Hay un plan que solamente demora por la fase de inicio, es la propuesta técnica. No tenemos la propuesta técnica es por todo el proyecto, ¿cierto? Que obviamente detalla los primeros meses, que es la fase de inicio. En toda propuesta técnica ustedes van a encontrar siempre una fase de inicio. Fase de inicio tanto, tales actividades. Durante esa fase de inicio, que sale la propuesta técnica, es el plan de fase de inicio. Y van a encontrar inclusive en la propuesta técnica el enfoque, claramente, el enfoque del proyecto. Se contempla hacer el proyecto de esta manera, de tal manera, vamos a contratar en tantos paquetes, en tanto tiempo, se explica cómo nosotros enfocamos el proyecto. Que durante la fase de inicio, luego esas condiciones cambien, PRINCE contempla eso. Sí. Sí, como comentario y también un poco para más o menos establecer en dónde estaría. En Huachipa generalmente nos reuníamos cada semana con todas las contratistas y veíamos, como se dice, muy look ahead, ¿no? Es decir, cómo va avanzando el día a día, semana a semana. Y obviamente que cada contratista tiene pues un cronograma, obviamente su contrato, ¿no? Sí. Obviamente que ya una vez que todos nos juntamos y vemos pues los frentes de trabajo, se van estableciendo pues algunas prioridades o algunas facilidades entre las contratistas, y entiendo que el plan de equipo vendría a ser cada una de estas contratistas su propio cronograma, pero ya juntarlos todos da un cronograma, como se dice, más afinado, global, ¿no? del proyecto. Sí. E imagino que eso interactúa ya, como se dice, para, en todo caso, si hay una desviación fuerte, actualizar el plan de fase. Muy buena participación. La visión de contratista es una visión más inmediata, es una visión de día a día, ¿okay? Es una visión de paquete de trabajo, es una visión de entrega. ¿Okay? Es por eso que el contratista trabaja con Luca G. Sus unidades medidas son días, ¿no? Hasta horas, ¿no? Para planificar las cuadrillas. Y cuando tú hablas con el contratista y ves el Lucas G, lo que tú estás revisando es su plan de equipo, ¿no es cierto? Su plan de equipo, ¿para qué? Para ejecutar un producto, ¿cierto?
Tu visión como gestor es más macro, ¿ok? Probablemente tus unidades de medida no son días ni horas, son semanas. Entonces tú con la información que recopilas de los diferentes planes de equipo, de los diferentes lookaheads, tú tienes actualizado tu plan de fase. Recuerda que tu visión es esta fase, nada más no te consideras proyecto. ¿No? Tu visión es más macro que la del contratista, pero menos macro que la de la junta. La de la junta, su unidad de medida probablemente sean meses, ¿no? Entonces tú con lo que juntas de la diferente información, de diferentes planes de equipo, haces sus informes de desarrollo, reportas cómo está el estado de tu proyecto y en el caso se produce una excepción, actualizas el plan de fase, ¿no? Buena acotación, ¿no? Entonces, ¿alguien más tiene? Muy bien, entonces vamos a pasar con el enfoque Sprint 2 hacia los planes. Sprint 2 tiene un enfoque a producto. ¿Okay? Si le dicen cuál es la visión o cuál es el enfoque Sprint 2 en cuanto a la planificación, es una planificación basada en productos y es única. Nadie más tiene una planificación basada en productos. Las planificaciones convencionales son basadas en actividades, es decir, qué actividades tengo que yo realizar para llegar al objetivo del proyecto. ¿Okay? Y las actividades, aquellas que no tienen tolerancias, son las que marcan la ruta crítica, ¿no es cierto? Pero Sprint 2 te dice lo siguiente, nos dice, no veas a nivel de actividades, sino mira a nivel de producto, que es una visión más macro. Entonces, mira que Sprint 2 tiene un enfoque de gestión, ¿no? Entonces piensa en los productos que tú vas a entregar, defínelos, identifícalos, defínelos, y luego mira qué actividades tienes que hacer para lograr esos productos. Entonces, el enfoque es diferente, ¿no? Primero defines tus productos y después defines las actividades que tienes que lograr. ¿Por qué? Porque tu progreso del proyecto no lo vas a medir en función al progreso en las actividades, sino al progreso en los productos. Porque yo puedo tener un GAN con mis actividades, yo puedo tener que en cuanto a actividades estoy bien, pero de repente tengo mis productos retrasados, ¿no? Como no he hecho un análisis de productos, yo puedo estar bien en mi GAN, en actividades, pero no me doy cuenta que no estoy terminando una serie de productos necesarios para poder entregar el producto final. Esa es una de las principales características de la planificación de Sprint 2. Es un enfoque a producto, ¿okay? Y tiene estos pasos bastante sencillos, ¿okay? El primero es diseñar el plan. Ya no lo tiene que diseñar, la empresa ya lo diseñó y está en el sitio. Todo aquel que quiere diseñar un plan entra al SIT, a la parte de planificación y descarga el plan. Es un formato, lo tenemos en formato Word para los que quieren detallar más, y lo tenemos en formato PowerPoint para los que somos prácticos. ¿Cuándo uso Word? ¿Cuándo uso PowerPoint? Dependiendo del cliente, dependiendo de las características del proyecto. ¿Okay? ¿Es posible modificar ese plan? Sí, es posible modificarlo, porque el cliente te puede pedir, oye, créame otras cosas más. ¿Cuánto lo incluimos en el plan? ¿Hasta ahí todo sí o no? Sí. Muy bien. El siguiente paso es definir y analizar los productos. ¿Sí? En el SIT, ustedes tienen en la parte de calidad, está la definición de los productos, ¿no? Es más, cuando nosotros hacemos una estimación, ¿no es cierto? Y usamos el SIT para estimar, lo primero que hacemos es identificamos los componentes de edificación, ¿no? Zapatas, columnas, losas, muro cortina, sistema HVAC, PCI. Comenzamos a identificar todos los productos que componen la edificación. Están identificando los productos, ¿okay? Y a cada producto lo que nosotros hacemos es le asignamos un precio, un ratio y un precio unitario, ¿no es cierto? Para definir la estimación. Y ese ratio, ese precio unitario, lo asignamos en base a una característica propia del producto. Si voy a tener una losa de concreto armado, va a tener un ratio diferente a que si tengo una losa aligerada. Entonces, la descripción de los productos y la identificación, ustedes ya la hacen. ¿Okay?
Ok, una vez identificados los productos, vamos a las actividades necesarias y sus dependencias para ejecutar esos productos. Para eso ustedes tienen, también en sí, tienen el cronograma master tipo de la empresa con los productos que nosotros usamos en el proyecto típico. Entonces todo aquel que hace la planificación en PRINCE 2 y proyecta, usa ese cronograma master y hace ese cronograma master planifica. Okay. Acá me quiero detener un rato y explicarles algo. Así como nosotros hablamos de fases técnicas y fases de gestión, ¿recuerdan? Las fases técnicas se pueden traslapar, pero las fases de gestión no, ¿no es cierto? Las fases de gestión sirven justamente para llevar el control y el progreso del proyecto, ¿no? PRINCE 2 también contempla dos tipos de productos, los productos técnicos y los productos de gestión. ¿Qué viene a ser un producto técnico? Por ejemplo, el expediente técnico, que incluye los planos, las memorias, las especificaciones. Ese es un producto técnico, que se puede dividir en subproductos como el anteproyecto, el proyecto de detalle. Son productos técnicos. ¿Qué otra cosa es un producto técnico? El estudio de suelos, el estudio de impacto vial, el estudio de impacto ambiental, son productos técnicos. ¿Qué otro producto técnico también tengo? La excavación. Por ejemplo, la excavación voluntaria, estoy ejecutando un producto, es un producto técnico. La superestructura es otro producto técnico. La obra terminada como tal también es un producto técnico. Es el gran producto, ¿cierto? Esos son los productos técnicos. Y el otro tipo de producto que indica PRINCE son los productos de gestión. Ya se imaginarán cuáles son los productos de gestión. Los planes, los informes, los registros, todos aquellos productos que ustedes usan para gestionar, para comunicarse, y que en materia, todas estas explicaciones que estamos haciendo, son los productos de gestión. Entonces, en los cronogramas que nosotros manejamos, que les comenté hace un rato, lo que se especifica son los productos técnicos. ¿Cuándo entrego yo el producto técnico ante proyecto? ¿Cuándo entrego el producto técnico proyecto? ¿Cuándo entrego el producto técnico cimentación, columnas o lo que fuese? ¿Okay? No indico cuándo entrego el producto de gestión planes y cuándo entrego el producto de gestión informes, porque eso es nuestro sistema de gestión. Eso forma parte del sistema de gestión. Al cliente, cuando empieza un producto en la planificación, yo le indico que los informes los voy a entregar todas las semanas, le digo que los informes los voy a entregar cada 15 días, que le indico que es la planificación y al término de cada fase voy a entregar un informe de fase. Ya se le indica, ella sabe ya. Esos son los mecanismos de comunicación. Usualmente los informes de gestión son los mecanismos de comunicación entre nosotros y el cliente o el resto de los interesados. ¿Okay? Entonces, cuando definimos los productos, básicamente me estoy refiriendo a aquellos productos técnicos, no a los productos de gestión. Los productos de gestión inclusive ya están indicados en nuestra propuesta técnica. Nuestra propuesta técnica ya indica qué productos de gestión vamos a emplear y con qué periodicidad y cuándo se utilizan. Para aquellos que han hecho Project Brief con nosotros, ya saben, inclusive se indica ahí qué productos se van a entregar y con qué frecuencia. Entonces, esas actividades y dependencias son las actividades y dependencias típicas de un proceso de construcción o de un proceso de construcción, ustedes también ya las conocen. Pero no se olviden que el enfoque es primero identificar el producto y después hacer las actividades que requieren para hacer un producto. Por ejemplo, nuevamente, si mi producto es hacer el anteproyecto, identifico todas las actividades que tengo que hacer para lograr mi producto anteproyecto. Cuando tengo ese producto anteproyecto, probablemente ese producto sea el fin de una fase y coincida con un hito. Entonces, los grandes productos técnicos usualmente son los hitos y son los límites de fase. ¿Se entienden? Preparar las estimaciones, ahí identificados los productos, como les comenté, hacemos las estimaciones en costos y en plazo. Ya todos ustedes manejan ese tema, saben que tenemos una unidad donde está Héctor, donde nos apoya con las estimaciones en costos. Ustedes como jefe de proyectos manejan estimaciones en plazos, tienen a los gerentes para corroborar los plazos. Se prepara el cronograma y se documenta el plan. ¿Qué debe incluir un plan? Número uno, el cronograma. O sea, un plan sin un cronograma no es un plan. ¿Correcto? Y el cronograma, ¿qué es lo que debe incluir? Las fases de, ¿cómo se llama?, de gestión. Un cronograma contiene fases de gestión,
no están haciendo proyectos. El principio de gestión por fases. Ok, ese es en cuanto al cronograma. Que además debe incluir el plan, los productos que vamos a entregar, ¿cierto? ¿Y qué productos se van a entregar en qué fase? Durante la fase inicio entregaré el producto anteproyecto y el producto estudio vial. ¿Okay? Durante la fase de diseño entregaré el producto expediente municipal y el EIA y el EIB, por decirlo. Entonces el plan de proyecto tiene que incluir qué productos se van a entregar en cada fase. ¿Qué otra cosa debe incluir? Las estimaciones de costos. Las estimaciones de costos. Y los mecanismos de comunicación. Los mecanismos de comunicación indican qué productos de gestión voy a utilizar, o sea, planes, informes, registros, cuándo los voy a usar, con qué periodicidad. ¿No? En los planes yo les digo, voy a hacer informes quincenales, ¿no? Voy a generar, tengo un daily log para registrar los hechos más importantes del proyecto, voy a generar issues cuando se produzca tal cosa, ¿no? Voy a hacer planes al final de los límites, al final de las fases, voy a hacer informes del límite de fase al final de la fase. ¿Okay? Y eso es lo que debe incluir un plan, ya sea un plan de proyecto o ya sea un plan de fase. Si es un plan de proyecto, tengo el programa máster, tengo el presupuesto máster. Si es un plan de la fase, tengo el programa de la fase o el presupuesto de la fase, ¿no? Los productos que voy a entregar en esa fase. ¿Por qué es importante tener ese plan? Porque si no, cuando yo hago los informes de desarrollo, ¿cómo digo si estoy adelantado o estoy atrasado? Ese va a ser el plan. Y los planes también tienen que incluir los riesgos asociados, ¿no? Se puede identificar los riesgos asociados a un plan antes de empezar una fase o antes de empezar el proyecto. ¿Alguien quiere compartir algo? ¿O tiene de repente alguna consulta? Como les comenté, en el SIP tienen el formato de planes, ahí lo descargan. Cuando tienen un plan, obviamente lo suben al SIP, lo comparten con el cliente. Que, digamos, como Project Manager, ¿cuáles son las responsabilidades de ustedes en base a la planificación? Primero, diseñar los planes, ¿no? Cuando se refiere a diseñar los planes, se refiere a la empresa ya tiene ya un formato definido de planes, pero eventualmente, es decir, el jefe está en la libertad de adaptar el plan, hacerlo más simple, hacerlo más complejo, dependiendo del proyecto. ¿Qué es lo que no pueden hacer? Lo que no pueden hacer es tener un plan que no tenga fases de gestión. Eso no pueden hacer. No pueden hacer un plan que no tenga identificados los productos, ¿no? Porque estarían yendo contra los principios del producto. Sí pueden hacer un plan que de repente no tiene tolerancias, ¿no? Pero sí deberían especificar claramente cuáles son los objetivos, los 7 objetivos definidos, ¿no es cierto? Costo, plazo, alcance, calidad, riesgo, beneficio. Ahí perdió uno. ¿Okay? Después decidir cómo se aplicarán las fases técnicas y de gestión y diseñar los planes de cada fase. El jefe de proyecto también tiene que validar el enfoque del proyecto que se hizo en la propuesta técnica. Recuerden que se van a hacer una propuesta técnica y la propuesta técnica tiene un enfoque del proyecto con fases de gestión. Pero ustedes cuando van a la fase de inicio tienen que validar si efectivamente esas fases son correctas o no en base a la información que vienen recibiendo el proyecto.
Entonces los jefes están en libertad de afinar las fases de gestión y las fases técnicas y indicar de repente eventualmente mover algunos productos que se empezaban a entregar a una fase, moverlos a las otras fases, no tienen más conocimiento. Ordenar que se lleve a cabo rectificaciones cuando se prevé que se van a exceder las tolerancias a nivel de un paquete de trabajo. Cuando un paquete de trabajo va a sufrir una desviación, el jefe de proyecto puede ordenar rectificaciones. ¿Qué es una rectificación? Es indicar, por ejemplo, oye, trabajemos a un doble turno, entremos a un plan acelerado, ¿no? Son rectificaciones que se hacen al paquete para recuperar atrasos. Eso también es responsabilidad de un jefe de proyecto. Preparar el plan de excepción para implementar la decisión de la gerencia corporativa y la gerencia de programa o la junta de proyecto en respuesta a los informes de excepción. También, si se produce una excepción y es responsabilidad del jefe de proyecto elaborar el informe de excepción y luego elaborar el plan de excepción, no es que sea aprobado por el jefe. No deberían tener proyectos que claramente están desviados con respecto a la planificación inicial y que no se tenga un plan de excepción que justifique eso. Eso no debería pasar. Que se tenga un plan de proyecto que diga que esta fase acababa el 31 de marzo, ¿no es cierto? Y estamos abril y seguimos en la fase, ¿no? Y no hay un informe, ni mucho menos un plan que justifique por qué se ha extendido esa fase. Entonces, esa es la responsabilidad que puede tener sus planes de excepción que justifiquen las ampliaciones de sus fases. El Team Manager prepara los planes de equipo, ¿no? Los contratistas tienen responsabilidad de los planes de equipo, preparar el programa para cada paquete de trabajo. El apoyo, ayudar a la recuperación de los planes de proyecto, planes de fase, planes de equipo. Contribuir con los conocimientos especializados, por ejemplo, herramientas de planificación. Crear versiones de línea base y almacenar y distribuir los planes de proyecto, planes de fase y planes de equipo, ¿no? El rol del apoyo es realmente como es un rol de apoyo, ¿no? Es el brazo derecho del jefe de proyecto. ¿Okay? Eso es todo lo que realmente deben conocer sobre planificación, ¿no? El resto, ¿qué cosa es? Es entrar al detalle que contiene un plan, ¿no? Pero realmente como eso cada empresa lo adapta, no tiene sentido mencionarlo acá, ¿no? Lo importante es que ustedes qué planes se tienen que elaborar y a quiénes se tienen que escalar, cuándo se tienen que hacer, ¿no? El principio de planificación basada en productos, ¿no? Eso es lo importante que ustedes deben conocer. ¿Okay? ¿Tienen alguna consulta? Alguien que quiera compartir de repente alguna excepción que se haya producido en su proyecto y que no sabe cómo plasmarlo en su plan. Ok, señores, muchas gracias. Vamos a continuar la próxima semana. Ojalá también en vivo para aquellos compañeros que están en provincias o que a veces no pueden venir porque digamos el trabajo no les permite. Y bueno, y también agradecerles a todos por haber venido. No se olviden de leer en el SIP el detallado de esta presentación. Y bueno, los espero ya la próxima semana. Muchas gracias.